Dígame. ¿Me has hecho hospedador? Sí, ¿no? Sí, Ya. Entonces, la fase luminosa, ¿ves la pantalla, no? sí, sí se ve. Ya dice fotoexcitación, fotólisis del agua, liberación de oxígeno, síntesis de ATP, fotofosforilación y transporte de electrones y reducción del NAD reducido, ¿cierto? Esos son básicamente los tres puntos. Pero hay que leer qué es lo que dice el libro CEPRO, porque acá hay mucha información. Los pigmentos presentes en los tilacoides de los cloroplastos se encuentran organizados en fotosistemas. Mira, conjuntos funcionales formados por 200 moléculas de pigmentos. Entonces, si a mí me preguntan, ¿cuál es el componente que está dentro de los tilacoides que está formado por 200 moléculas de pigmentos? ¿Cómo se llaman estos patas? Fotosistemas. Exacto. Entonces, el conjunto funcional es el fotosistema. La luz captada por pigmentos, hacen de antena. ¿Qué hace una antena? Capta una señal. Es llevada hasta la molécula llamada clorofila diana, ¿no? Que es la molécula que se oxida. ¿Qué significa que se oxide? Que pierde electrones. Ah, ya, va a perder electrones, ¿no es cierto? Y que ésta irá pasando por una serie de transportadores cuyo recorrido va a liberar energía, ¿no es cierto? Bacán, listo. Entonces, ¿qué más me está diciendo? Existen dos tipos de fotosistemas. El fotosistema 1, asociado a la molécula de clorofila, que absorbe longitudes de onda de 760 nanómetros y se conoce como P700. El fotosistema 2, asociado a la clorofila, que absorbe 680 nanómetros y por eso se denomina P680. La luz es recibida por el fotosistema 2 por la clorofila P680, que se oxida al liberar un electrón que asciende a un nivel superior de energía. Ese electrón es recogido por una sustancia aceptora de electrones. Mira acá. Sustancia aceptora de electrones, que se reduce, es la plastoquinona. Entonces, si a mí me preguntan en el examen y me dijeran, ¿cuál es la primera sustancia aceptora de electrones que se reduce, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la respuesta? Plastoquinona. Exacto, ¿ya? Y bueno, aunque no creo que te pregunten así, pero hay cositas así medias escondidas, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante también de la ficha del CEPRO. Y desde esta, dice, y desde esta va pasando a lo largo de una cadena transportadora de electrones, entre los que están varios citocromos, ¿no? Citocromo B sus F, y así llega hasta la plastocianina, que los va a acelerar hasta las moléculas de clorofila del fotosistema 1, ¿no es cierto? Acá dice, en el descenso por esta cadena, con oxidación y reducción, en cada paso, el electrón va liberando energía que tenía en exceso. Energía que se utiliza para bombear protones de hidrogenio desde el estroma hasta el interior del tilacoide o lumen del tilacoide, generando una gradiente electroquímica de protones. Estos protones vuelven al estroma a través de la ATP sintetasa que origina moléculas de ATP. ¿Ya? El fotosistema 2 se reduce al recibir electrones procedentes de una molécula de agua, que también por acción de la luz se descomponen en hidrógeno y oxígeno. El proceso llamado fotólisis del agua. De este modo se puede mantener un flujo continuo de electrones desde el agua hacia el fotosistema 2 y hacia el fotosistema 1, ¿no es cierto? Listo. Pero primerito, ¿de quién me han hablado? ¿No es cierto? Me han hablado del fotosistema 2, que ha hecho que sus electrones se vayan hasta el fotosistema 1, y inmediatamente después de eso, ¿no? El fotosistema 2 necesita electrones que vienen del agua y por un proceso llamado fotólisis del agua, ¿no es cierto? Acá. Entonces, el fotosistema 1, en el fotosistema 1, la luz produce el mismo efecto, pero sobre la clorofila P700. Mira, están hablando de sobre la clorofila P700, ¿no es cierto? Hay dos tipos de clorofila. En el caso de las longitudes de ondas que necesitamos para hacer fotosíntesis. ¿Cómo se llaman esas clorofilas? Pero se refiere a la A y la B. No, se está refiriendo, mira, por eso te decía, de acuerdo a la longitud de onda o la longitud de onda que tienen los fotones. Se está denominando, mira, acá dice, está asociada a moléculas de clorofila que absorben a 680 nanómetros, por eso se denomina P680. Mira, la luz es recibida en el fotosistema 2 por la clorofila que,
Acá. P680. Ajá, muy bien, ¿no es cierto? Eso es lo que me está haciendo. Y mira acá, en el fotosistema 1, la luz produce el mismo efecto sobre la clorofila, ¿qué cosa? P700. Allá, entonces no me está hablando del tipo de clorofila, ¿no? Si es A o B. Me está hablando básicamente que estos tipos de clorofila van a absorber diferentes longitudes de onda. Diferentes longitudes de onda. Ahorita te voy a mostrar una imagen para que te des cuenta un poco más de eso. De modo que algún electrón adquiere un nivel energético superior que abandona la molécula, ¿no es cierto? Es recogido por otro aceptor de electrones, la ferrodoxina. Allá, entonces, tengo en el fotosistema 1 otro receptor de electrones, la ferrodoxina, que pasa por una nueva cadena de transporte hasta llegar a la molécula de NAD-fosfato oxidado, que es reducida a NAD-fosfato reducido, a recibir dos electrones y un protón, que también procede de la descomposición del agua. Entonces, acá está muy fácil, ¿no? Mientras la luz llega a los fotosistemas, se mantiene el flujo de electrones desde el agua al fotosistema 2 y este al fotosistema 1 hasta llegar al NAD-fosfato oxidado, que lo recoge. Esta pequeña corriente electromagnética mantiene el ciclo de la vida. Mira, te pueden preguntar, ¿cuál es la corriente electrostática que mantiene el ciclo de la vida? Mira, tan sencillo como hacer una pregunta de esa forma, no nos hemos dado cuenta que hay mucha información en el libro CEPRU. Tienes que tener en cuenta que en el libro CEPRU hay mucha información importante y que tienes que estudiar eso más que todos los libros de biología que te pueden mostrar o todos los profesores que te pueden hablar. ¿Listo? Porque de acá vienen las preguntas en el examen. Entonces, en base a esto, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir acá, sí, ¿no? Acá. Vamos a ir acá. ¿Ya? Acá está. Ya. Muy bien. ¿Sí ves, no? La pantalla. Sí, sí se ve. Ya. Recuerda que la fotosíntesis, en la fase luminosa, también se llama reacción de Higgs. ¿Estamos ahorita donde? ¿En el estroma o en los tilacoides? La membrana tilacoidea. Va acá. ¿Cómo se llama esta zona? Esta. Estroma del tilacoide. Estroma del tilacoide. O también lumen del tilacoide, ¿no es cierto? Muy bien. O espacio tilacoidal. ¿Y cómo se llama esta vaina de acá? No es el estroma del cloroplasto. El cloroplasto. Va acá. Entonces, mira, ya tú te estás dándote cuenta de algo muy importante. Este pata de acá es el fotosistema 1-2. 2, 2. ¿no? Y este, El 1. claro. Al fotosistema 2 está asociada una proteína, ¿no? ¿Cómo se llama esta proteína? O este conjunto de proteínas, perdón. Plastoquinona. Claro. Tienen carotenos, ¿sí? Acá tenemos otro citocromo, el citocromo B sus F, la plastocianina, el fotosistema 1 y la ferrodoxina, ¿ya? Entonces, en ambos casos, ¿qué ocurre? Primerito me han dicho que la luz llega al mismo tiempo a los dos. Mira, acá viene la luz del sol y acá viene la luz del sol. Cuando hemos hecho ecología, yo les he explicado alguna vez de esto. El espectro electromagnético de la energía del sol. Este es el sol, acá está el sol, vas a disculpar el dibujo, el arte rupestre, y que del sol sale la energía solar así, en forma de ondas. Yo les decía que mientras la onda es más pequeñita, ¿no es cierto?, es más peligrosa. Rayos gamma, rayos X, rayos ultravioleta. Mientras la longitud de onda es más grande, se produce la luz visible, la radiación infrarroja y las longitudes de onda y radio TV. ¿Recuerdas lo que les explicaba en ecología? Quiero que te des algo cuenta de esto. Teníamos dos tipos de clorofila de acuerdo a la longitud de onda del Sol, el P680 y el P700. Entonces la pregunta es, si esto es toda la luz del Sol que viene como luz visible o luz blanca por su velocidad, no lo podemos ver, ¿con qué longitudes de onda hace fotosíntesis mi planta? ¿O con qué color? Con 680 nanómetros. ¿Qué color Y estarían ahí? 700. ¿Qué colorcito estarían? A ver, más o menos, tínale. ¿Morado, tú crees? ¿Azul, celeste, verde, amarillo, anaranjado, rojo? Es un naranjita El y naranja. rojo. Exacto. Estas, y mira, ¿y el color amarillo podrá ser fotosíntesis? No.
El verde, no, adivina qué ocurre con el verde. El verde no se absorbe, se refleja y sale de la planta. Por tal razón, por óptica, entendemos que cuál es el color que menos se necesita para hacer fotosíntesis de acuerdo a este espectro de luz visible que tiene la planta, el verde. Por eso todas las plantas, por eso la clorofila es verde, porque estás rebotando el verde. Y solo necesitamos luz naranjita y luz rojita para hacer fotosíntesis. Eso es muy importante acá. Entonces, cuando la energía venga con esas longitudes de onda, ¿qué va a hacer? Que la clorofila diana haga que estos, ¿no es cierto?, se exciten y que se liberen, ¿qué cosa? Electrones. Entonces, en otras palabras, estaríamos hablando de procesos de oxidación o de reducción. Oxidación. Exacto, es un proceso de oxidación. ¿Listo? ¿Ya? Muy fácil, ¿no es cierto? Acá. Entonces, eso es lo que estamos entendiendo. Por eso este pata, ¿no es cierto?, tiene ese nombre de P600 y el otro de P700, ¿ya? Entonces viene la energía del Sol. Entonces, ¿qué ocurre? Ah, ya te hablaba del complejo antena. Bueno, ahora vamos a buscar una figurita en internet del complejo antena para poder tener más complejo antena. Ajá. Mira, quiero que te des cuenta de acá. Casito, 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 casito. Creo que este está bien. Ujú. Ala, no se nota. Ya vamos a agrandar. Ya. ¿Sí ves la pantalla, no? Sí, sí se ve. Ya mira, acá están los carotenoides. Mira, clorofila B y clorofila A. ¿Viste? Todo esto conforma básicamente un fotosistema. Va a tener un fotosistema. Entonces, todos estos pigmentos lo que van a hacer es obtener la cantidad de luz, o bueno, la cantidad de longitud de onda que necesitan del Sol para hacer la liberación de electrones. Entonces, esta zona que está acá, el centro de reacción que está abajo de la clorofila, se le llama clorofila diana y está asociada mucho a la clorofila. Incluso algunos autores dicen que la clorofila es la clorofila diana. Y acá está la clorofila B también, que también es muy importante, pero su longitud de onda no hace que pueda liberar pues, electrones como si se necesita acá en el centro de reacción. Entonces, todos estos fotosistemas tienen esto, pues una antena que absorbe las longitudes de onda que necesitamos. ¿Qué longitudes de onda necesitamos para hacer fotosíntesis? 680 y 700 Claro, y nanómetros. justamente de acuerdo a la longitud de onda, ahí tenemos pues el nombre de clorofila, P680 y P600. ¿Viste? Entonces, vienen los electrones, ¿qué hacía? Dice que en primera instancia, ¿no? Liberaba electrones del fotosistema 2, ¿no es cierto? Ya está, acá están los electrones que están liberados. Ya, una pregunta. Cuando tú has hecho química, yo tengo una molécula, digamos, una molécula XY, y rompo la molécula en X y en Y, se pueden producir electrolitos, ¿no? Pregunta, ¿estos electrolitos están estables o inestables? Inestables. Pregunta, ¿cómo está el fotosistema ahorita? ¿Estable o inestable? Inestable. Exacto. No lo dice el libro CEPRU, pero tenemos que hablar de otro personaje muy importante, ¿no? La proteína Z, o también conocido como dador Z. Este dador Z tiene en su núcleo, ¿no es cierto?, a por decir, a un electrolito, ¿no? ¿Qué electrolito es el que tiene? ¿Electrolito magnesio o electrolito manganeso? Manganeso. Es el manganeso. Y este manganeso, ¿no es cierto?, va a ser inducido ¿no es cierto?, por este pata, por la proteína, por el fotosistema 2, va a liberar electrones. Entonces van a ir electrones acá, de la proteína Z al fotosistema, ¿no es cierto? Ahora, cuando estos electrones lleguen al fotosistema 2, el fotosistema se vuelve estable, ¿no? Por los electrones que ha perdido. Entonces, mientras va ocurriendo eso, que te acabo de explicar, los electrones, en primera instancia, el primer aceptor de electrones, ¿quién es? La plastoquinona, ¿no es cierto? Ni bien ha ocurrido lo que nosotros llamaríamos como fotoexcitación, la plastoquinona es el primerito en absorber electrones. Entonces, ¿qué ocurre? Estos electrones se transportan hasta la acitocromo B sus F, citocromo B sus F hasta la plastocianina y la plastocianina hasta acá, hasta el fotosistema, ¿no es cierto? 1. Y acá estarían los electroncitos, ¿viste? Ahí adentrito. Acá, ¿qué es lo que me han dicho? Que acá en el estroma
Hay una cantidad grande de ¿qué? ¿De qué cosa hay? Hidrogeniones. Hidrogeniones. Ahora, estos hidrogeniones que están acá, ¿cierto? Van a ingresar. ¿Por qué? Porque dice que los electrones cuando pasan dejan bastante energía. Pero esta energía, ¿qué carga tiene? Negativa. Entonces es muy fácil, ¿no? Carga negativa con carga positiva. ¿Qué va a ocurrir con estos hidrogeniones? Van a ser bombeados hacia adentro del tilacoide, ¿cierto? Entonces, acásito voy a tener mis hidrogeniones que están siendo bombeados por la energía de los electrones que están siendo transportados. ¿Listo? Muy bien. Hasta ahí estamos bien. Entonces, esto es todo el proceso que nos están explicando. Pero ni bien esté sucediendo estas cosas, también está sucediendo otra cosa acá con el agüita, ¿no? El agua participa bastante en la fase luminosa. ¿Qué ocurre? Como el dador Z o proteína Z le ha dado electrones al fotosistema 2, este está inestable. ¿Y de dónde va a sacar básicamente esos electrones que le faltan? Acá está, del agua, ¿no? Especialmente de dos moléculas de agua. Rompen al agua y obvio, si yo rompo al agua voy a obtener 4 electrones, 4 hidrogeniones y una molécula de oxígeno. Una molécula de oxígeno, ¿ya? Entonces, de esto yo puedo deducir lo siguiente. ¿Cuántos electrones habrán salido de mi fotosistema 2? De 2 electrones. Y de la proteína Z, 2 electrones. Entonces es muy fácil, ¿no? ¿Cuántos electrones le falta al dador Z para que se vuelva estable? ¿Necesito 2 o necesito 4? 2. Entonces solo 2 van a venir acá. Y los otros 2, adivina qué van a hacer. Van a ser transportados por toda esta, ¿no es cierto? Esta serie de transportadores de electrones. Y mientras los electrones sigan siendo transportados, va a seguir entrando hidrogeniones, ¿no? Porque la energía, eso, me estaba diciendo que se cumple, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Quiero que te veas acá, que veas acá. Muy importante, ¿no? Dice que los electrones que estaban acá, ¿cómo se llama este pata? Del fotosistema 1, azulitos ya, los voy a poner acá, azulitos, van a estar acá, a otro transportador de electrones que sería la ferrodoxina. ¿Te acuerdas? Ahí. Entonces, otros dos electronitos que estarían acá, que vendrían acá, que ya se quedarían, ¿no es cierto? Que no podrían quedarse ni en el dador Z, ni en la proteína, ni en el PC, ni en el fotosistema 2, van a seguir siendo transportados y van a llegar acá también. Entonces, quiero que te des cuenta, espérame, casito, casito. Es muy difícil enseñar esto con mouse. Listo, ahí está. Dos electroncitos, ¿viste? Entonces, ya tengo que entender algo muy importante que va a ocurrir. Ni bien está sucediendo todo esto. A ver, ¿qué sucede? Va a participar otro amiguito. Este se llama ATP sintetasa, ATP sintasa o bomba de tipo P. ¿Qué hace la bomba de tipo P? Bombea, dice, pares de hidrogeniones. Por cada par de hidrogenión que pase, se van a producir, ¿no es cierto? Un ATP, una molécula de ATP, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Los hidrogeniones aumentan su concentración acá. Hay un aumento de concentración acá. Bastantes hidrogeniones que tienen que ser bombeados. Y esa energía que se está produciendo por el aumento de concentración de hidrogeniones es utilizado por la bomba ATP sintetasa. ¿Para qué? Para producir ATP. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Inmediatamente ocurre lo siguiente. Mira, este par de hidrogeniones que salga por mi ATP sintetasa va a generar, ¿no es cierto?, ¿cuántas moléculas de ATP? ¿Cuántas moléculas de ATP? Acá acabo de decirte que por cada parcito se produce un ATP. ¿Cuántas moléculas de ATP se produciría? 1. Un hito. Y esta molécula de ATP que está saliendo, bueno, que se está produciendo, es por el paso de dos hidrogeniones o de un par de hidrogeniones que vuelven al estroma y que por la energía que se produce por el transporte de electrones vuelve a ingresar y vuelve a salir y vuelve a ingresar y salir. Por lo tanto, este ATP que se ha producido acá es un ATP cíclico o acíclico. Cíclico. Ya, muy bien, cíclico. ¿Te estás dando cuenta? Pero ahora voy a utilizar el negrito, mira. Acá tengo cuatro hidrogeniones. ¿Cuántos pares tengo? Dos, ¿verdad?
van a salir por acá. Y acá tengo mis 4 pares de hidrogeniones, ¿cierto? Ya te dije que por cada, perdón, mis 4 hidrogeniones. Y ya te dije que por cada par de hidrogeniones se produce un ATP. ¿Cuántos pares se produciría el paso de 4 hidrogeniones? ¿Cuántos 2 pares? ATPs. 2 ATPs. Entonces tengo mis 2 ATPs. ¿Viste? Ya está. Entonces, ¿los ATPs de rojo son cíclicos o acíclicos? Cíclicos. ¿Y los negros? Acíclicos. Bacán. Dice que mientras todo este proceso se estaba realizando, había una molécula que se es considerada el último aceptor de electrones. ¿Y quién es esta molécula? Acá va a venir. ¿Cómo se llama este pata que está acá? ¿Cómo se llama? NADFosfato. ¿Fosfato qué? ¿Oxidado o reducido? Reducido. Mira, mira cómo está. Oxidado. Oxidado, ¿no? Incluso está mal esto, pues. Vamos a borrar. Esto he puesto mal. Sorry, Mayra, por eso he dicho oxidado. Perdón, reducido. Ahí está, ahí está. Ahora sí, ¿no? Nicotina, adenosin, fosfato reducido. Oxidado, perdón, ¿no? Entonces, mira, pero no viene pues un NAD nomás, vienen 2 NAD. Obvio, ¿no? ¿Cuántos hidrogeniones y cuántos electrones necesito para que este oxidado se convierta en reducido? ¿Cuántos necesito? Obvio, ¿no? Necesito 2, acá dice 2, pero 2 por 2, 4. Ah, mira, acá están 4 hidrogeniones que se vienen acá y estos 4 electrones que se vienen acá. Y colorín colorado, nuestra fase luminosa se ha acabado. ¿Se entendió, Mayra? Sí. Bacán. Entonces, voy a borrar todo esto porque no vamos a necesitarlo, pero sí voy a dejar tener 2 cositas muy importantes, ¿ya? A ver, vamos a borrar todo, que sí es muy importante esto. Pregunta. Y eso te van a preguntar en el examen. De estas 2 moléculas que estás viendo acá, ¿cuáles participan en la fase luminosa? El agua. El agua. Listo. Si tú tienes 12 aguas, y estás viendo que por cada fase luminosa participan 2 aguas, tú supón, ¿cuántas fases luminosas habría? 6. 6. 6 fases luminosas. Mira, si por cada fase luminosa se han producido 4 electrones, por 12 aguas, ¿cuántos electrones se pueden producir? 24. Claro, porque tú multiplicas, ¿no? 4 por cuánto? Por 6, porque son 6 fases luminosas, ¿sí o no? Sí. Bacán. ¿Cuántos hidrogeniones totales se producirían? 24. Te diste cuenta, todo es por 6. ¿Cuántos oxígenos se producirían? 6 moléculas de Y acá oxígeno. está, mira. Que obviamente por un transporte conocido, ¿por qué transporte saldría este oxígeno de la membrana tilacoidal, del cloroplasto, de la célula? ¿Por qué transporte? Difusión simple. Exacto, porque es un gas, no tiene carga, ¿no? Ya está. Entonces, eso es muy importante. Todo esto, si me preguntan la cantidad de electrones totales, de hidrogeniones totales y de oxígenos totales, lo multiplicas por 6, porque son 6 fases luminosas. ¿Listo? Ahora, eran 24 electrones y eran 24 hidrogeniones. ¿Cómo se llama la molécula que va a capturar esos 24 hidrogeniones y 24 electrones? ¿Cómo se llama? El NADFosfato. El NADFosfato. Listo. Este pata va a transportar los electrones y los hidrogeniones. Pregunta, si por cada fase luminosa se producían venían 2 NADFosfatos oxidados para convertirse en reducidos, ¿cuántos NADFosfatos oxidados necesito para capturar todos los electrones y hidrogeniones? 12. Exacto. Esas son preguntitas de examen. ¿Viste? Y es muy fácil de entender eso. ¿Cuál es la molécula que transporta hidrogeniones y electrones a la fase oscura? NADFosfato o reducido. ¿Reducido o oxidado? Que transporta ya.
Este es el ¿El oxi. reducido Ah, o el exacto, óxido? muy bien. Es el reducido, ¿no es cierto? Listo. Ahora, ¿qué otra cosita más me van a preguntar de acá? Por cada fase luminosa, ¿cuántos ATP se producían? ¿Cuántos? 3, Ya. ¿Cuántos eran acíclicos? 2, ¿Cuántos eran cíclicos? 1, Pregunta. Si por una fase luminosa se producen 3 ATPs, por las 6, ¿cuántos se producirían? 18. Esos son preguntas de examen. ¿Viste? ¿Se entendió? Sí, Ya. Claro, con lo que hemos repasado del CEPRU ya fue, ¿no es cierto? Ya fue fase luminosa. ¿Listo? Borra todo esto, ¿ya? Acá. Chao, 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 chao. Listo. Ya. Esto más. Y bueno, vamos a la fase oscura. ¿No? Al ciclo de Calvin y Benson y Basham. Qué bacán. Entonces estábamos en la fase oscura. Miren, estos son los fotosistemas, cómo están los fotones. Mira, ¿ves? La clorofila P680, clorofila P700, clorofila diana también le pueden decir, cómo la plastoquinona, la plastocianina están transportando, se bombean los electrones. Muy genial es todo esto, ¿no? Listo. Acá, listo, ¿no es cierto? Acá está. Vamos a entrar a la fase oscura. La fase oscura, ¿no es cierto? También se llama el ciclo de Calvin y Benson y Basham. Es la fase oscura, dice, la fotosíntesis o ruta de asimilación del CO2 en el estroma del cloroplasto. Tanto la energía en forma de ATP como el NAD-fosfato reducido que se obtuvo en la fase fitoquímica se usa para sintetizar materia orgánica por medio de sustancias inorgánicas. Claro, ¿no? Muy bien. Este es el ciclo de Calvin y Benson y Marshall, que es muy fácil. ¿Ya? Muy fácil. Pero antes de entrar a este pata, vamos a ir a la ficha CEPRO, que es lo importante. Acá está, ¿no? Mira. Fase oscura o ciclo de Calvin y Benson. En esta fase se va a utilizar la energía química obtenida de la fase luminosa. Ajá. ¿Qué energía química estamos obteniendo o hemos obtenido en la fase luminosa? no se ve la ficha C, pero Ay, sorry. Ya, sorry, Pemaira. Habla. En esta fase se va a utilizar la energía química obtenida por la fase luminosa, dice. En reducir el CO2, mira, yo te preguntaba, ¿no? En esta fase se va a utilizar la energía química obtenida en la fase luminosa. ¿Cuál es la energía química obtenida en la fase luminosa? el NAD-fosfato reducido. Exactamente. Pero también tenemos otra energía química que se ha producido, ¿no? Los ATPs. Exacto, los ATPs. Dice, en reducir el CO2. Ah, ya. Si estoy reduciendo el CO2, ¿qué está ocurriendo con mi CO2? ¿Está ganando o está perdiendo electrones? Gana. ¿Mm? Claro. Gana. Y mira, no solamente el CO2, nitratos y sulfatos. Y justamente porque también participan los nitratos y sulfatos, porque la fotosíntesis no solo produce, ya te dije, carbohidratos, ¿no? Y asimilar bioelementos como carbono, hidrógeno y azufre con el fin de sintetizar, y acá está lo que yo te decía. Sintetiza glúcidos, aminoácidos y otras sustancias. Entonces, a veces cuando nos dicen que la fotosíntesis solamente para producir carbohidratos es una gran mentira, ¿no? No solamente es para eso. Las plantas obtienen el CO2 del aire a través de los estomas de sus hojas. El proceso de reducción del carbono es cíclico y se conoce como ciclo de Calvin y Benson y Bash, ¿no es cierto? Por su descubridor, ¿no es cierto? Melvin Calvin. Bacán. Según el CEPRU, tiene 3 fases. Y estas son las fases que van a entrar en tu examen. Por favor, esas 3 fasecitas nada más, ¿ya? Fase carboxilativa. El CO2 se fija a una molécula de 5 carbonos. Ah, ya. Acá está el diagrama, ¿no? Acá está el CO2 y se fija a una molécula de 5 carbonos. ¿Cómo se llama esta molécula? Ribulosa 1,difosfato. Acá está. La ribulosa 1,difosfato. Formándose un compuesto inestable de 6 carbonos. Si es inestable, se rompe en dos, ¿no? Que se divide en dos moléculas de ácido 3-fosfoglicérico
o también conocidos PGA, ¿no? ¿Sí? También le pueden decir fosfoglicerato, ¿no? ¿Listo? Ese es su otro nombre, ¿no? ¿Listo? Conocido también por sus siglas como PGA. Ya está. Entonces, es la primera, la fase de fijación. 3. Fase reductiva. Dice, el ácido 3-fosfoglicérico se reduce. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está ocurriendo con el ácido fosfoglicérico, Mayra? ¿Está ganando electrones? ¿Está perdiendo electrones? Y me dicen que se reduce. Gana electrones. Gana electrones. ¿Y quién era la molécula transportadora de electrones de la fase luminosa? NAD-fosfato reducido. NAD va a dejar electrones, ¿no? Se reduce, dice, a gliceraldehído 3-fosfato, ¿no es cierto? También conocido como PEGAL, ¿cierto? Entonces, acá está el NAD-fosfato reducido que trajía electrones, pata de reducir se oxida y deja, pues, básicamente que el fosfoglicerato, o conocido como, como ácido 3 fosfoglicérico, se convierte en PEGAL. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Utilizándose ATP y NAD, a partir a partir de dos moléculas de fosfogliceraldehído 3-fosfato, se sintetiza la primera hexosa. Allá. Entonces, me está diciendo que uso ATP, que viene de mi fase luminosa también, y utilizo NAD-fosfato reducido en la fase reductiva para que el PGA se convierta en PEGAL. Y cuando ya esté en PEGAL, ¿qué sucede? Dice que se utiliza este PEGAL para sintetizar la primera hexosa. Y la primera hexosa no es la glucosa. ¿Cómo se llama? La fructosa. Y una serie de reacciones va a dar, ¿no es cierto? Como, por decir así, la síntesis de glucosa, ¿no? Pero no solamente glucosa, sino que también se pueden sintetizar aminoácidos y ácidos grasos, que luego lo vamos a ver con más detalle. ¿Listo? Luego viene la fase regenerativa. Las moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, o conocido básicamente, ¿no es cierto?, como PEGAL, formadas siguen diversas rutas. Cada 6 moléculas, ¿no es cierto?, 5 se utilizan para regenerar, mira, 5 se utilizan para regenerar la ribulosa 1,5 bifosfato. Y hacer que el ciclo pueda seguir una serie y una será empleada para poder sintetizar moléculas de glucosa, vías de las hexosas, ácidos grasos y aminoácidos. En general, todas las moléculas que necesita la célula. ¿Listo? Son 3 fases importantes. No hay que otra cosa más. Y acá sería la fase de regeneración. ¿Acá? Entonces, no hay otra cosa muy difícil acá. Hay cosas que están así puntuales, pero que pueden utilizar como preguntas de examen, ¿no? Maleados serían si ponen, por ejemplo, esto de los ácidos grasos y aminoácidos, ¿no? Pero no creo que a ustedes les pregunten eso. Y acá está lo que te decía, mira. El PEGAL puede producir ácidos grasos, más glicerina produce lípidos. Aminoácidos se juntan, forman proteínas. La ribulosa para el ciclo, ¿no es cierto?, de las pentosas, en este caso también el ciclo de Calvin-Division, las vías de las hexosas producen glúcidos, ¿no? En el ciclo para fijar CO2 interviene una serie de enzimas, y las más conocidas es la famosa rubisco, ¿no? La ribulosa 1,5 difosfato carboxilasa u oxidasa, que puede actuar como carboxilasa o oxidasa según la concentración del CO2. Nada más, es la que fija, ¿no? El CO2 con la ribulosa 1, difosfato. ¿Viste? ¿Hasta acá hay alguna duda, Mayra? Profe, cuando dice que actúa como carboxilasa u oxidasa, de acuerdo a la concentración de CO2. ¿Qué con eso? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué cosa? ¿Qué tienes tú por la palabra, ¿dónde está? Acá, ¿no? ¿Dónde está? Carboxilasa. ¿Mm? Que va a aumentar carbonos. Exacto. Y al aumentar carbonos, ¿no es cierto? Va a aumentar carbonos, ¿no? Va a aumentar acá. Este CO2 va a aumentar carbonos acá con la ribulosa, ¿no es cierto? 1,5 difosfato. Ahora, para que yo coloque este carbono a esta molécula, ¿qué necesitas? ¿Qué yo necesito para unir un átomo con otros átomos? ¿Qué intercambian los átomos para unirse?
Electrones. Ah, ya. Y esos electrones, ¿quién crees que lo va a dar? Pues, ¿la enzima Rubisco, la ribulosa o el CO2? ¿Quién crees que va a utilizar esos electrones para pegar y unir eso? La Rubisco. Por lo tanto, eso sería un proceso de oxidación o reducción. Pero no sería reducción. No, Rubisco estaría ganando electrones o estaría perdiendo electrones. La Rubisco. No estoy hablando del CO2, no estoy hablando del esto, ¿no? ¿Cómo se llama? De este pata, de esta ribulosa. Ah, ya. La Rubisco pierde y por eso se llama oxidasa. Exacto. Ahora, mira, ¿qué está haciendo la Rubisco? Es algo así, mira. La Rubisco está haciendo que la ribulosa con el CO2 se unan, pero está dando parte de sus electrones Rubisco, pero esos electrones es como que no es muy necesario, ¿ya? Entonces, esa unión hace que esa molécula sea inestable. Entonces, es como que le estaría sobrecargado de electrones. Estando más electrones de lo que debería, entonces se vuelve recontra muy, muy inestable. Entonces, consecuencia de esa inestabilidad o de ese mal pegamento que utiliza Rubisco, ¿qué ocurre con esa molécula de 6 átomos de carbono? Se parte en 2 y se convierte en PGA. ¿Entendiste? Ya, sí, ahora sí. Ahora es por eso y eso, mira, mucho, por eso dice, ¿no? Depende mucho de la concentración, ¿no es cierto? Dice, puede actuar como carboxilasa, claro, porque es lo que va a unir, pero también puede actuar como oxidasa, ¿no es cierto? De acuerdo a la concentración de oxígeno. Claro, porque obviamente si hay bastante, perdón, CO2, va a empezar a actuar de diferente manera, ¿no? Eso depende mucho también de la concentración de CO2. Ya no entremos mucho ahí porque te voy a tener que explicar la fotosíntesis C4, C3, C2, C1 y nos vamos a demorar toda la noche. Pero se entendió, ¿no es cierto? Recuerda esto, ¿ah? Puede actuar como carboxilasa o como oxidasa. Puede actuar como carboxilasa o oxidasa. No está diciendo y, ¿no es cierto? Esto sería muy maleado que pregunten, ¿no? Pero bueno, no creo que pregunten eso, Mayra. Ya. Terminó fotosíntesis. ¿Alguna duda más acá? Creo que no, ¿eh? Mayra, ya. No hay dudas, ¿no es cierto? No, profe, tampoco creo que pregunte muy profundo. Sí, pero te has dado cuenta que en el libro CEPRO hay cositas interesantes, ¿sí o no? Por eso siempre les he dicho, estudien el libro del CEP. Pero Sí, ándele de tercos ustedes, caray. No, es que no yo comprenden. recién lo estaba leyendo y sí Sí, hay bastantes cosas, pero también hay bastantes cosas que enseñan en academias, pero no están en el libro CEP. mira, te lo voy a poner como alguna vez un amigo economista me lo dijo. Tanto, tanto, mira, por ejemplo, ¿no? No sé, en otras academias, les enseñan 12 horas de biología. 12 horas de biología, que claro, te puede convenir porque vas a profundizar más en el tema, aprender otras cosas más, pero si tú lo ves del punto de vista de tiempo, dinero, ¿qué es más productivo? Estudiar, hacer 12 horas de biología o hacer 6 horas de biología de lo que me entra en mi examen. ¿Qué es más productivo? Porque estás perdiendo 6 horas en darle a biología en algo que no entra al examen, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado así, que pensar la productividad, pues es una pérdida de recursos, de hora y de tiempo, enseñar 6 horas, 12 horas de biología, sabiendo que no van a entrar algunas cosas al temario y no dándole importancia al libro CEPRO. Pero dale usted. Nunca me han hecho caso. Y ahora vas a ver, ¿ah? Tu examen va a venir. ¿Cuál es el carbohidrato más importante del planeta? Este van a preguntar. Así no creo que entre tan profundamente. Pero por si acaso, lee el libro CEPRO, Mayra. Eso que sea tu instrumento para repasar.
Ya, nutrición heterótrofa, ¿ya? 11, nutrición heterótrofa. Ya, pregunta. Dice, comprende la nutrición de los animales, incluyendo el hombre, y muchos microorganismos. Exacto. Se alimentan de otros, ¿no? Son capaces de sintetizar compuestos orgánicos, dependen para sobrevivir de los productos elaborados de la célula autótrofa. Exacto. Para su crecimiento y desarrollo y producción ingieren moléculas orgánicas preformadas que son suministradas al exterior, del exterior, perdón, la energía que requieren para obtener a partir de la oxidación de compuestos orgánicos, como desechos finales que liberan CO2 a la atmósfera, así como también eliminan agua. Los heterótrofos producen energía por respiración y uno de los productos finales es el CO2. Listo. Es liberado a la atmósfera a su vez por células heterótrofas, se clasifican en aerobias, ¿no? Aerobias. El aceptor final de hidrogenios y electrones proviene de reacciones de óxido-reducción, es el oxígeno, ¿no? Para lograr formar agua. Las anaerobias, cuando el aceptor de hidrogeniones y electrones no es el oxígeno, sino que otras moléculas, ¿no es cierto? Como por ejemplo la fermentación. En conclusión, ¿qué me están diciendo estos patas? Me están diciendo lo siguiente. Si yo tengo una célula acá y por acá tengo una glucosa, y yo sé que el centro donde se produce energía es la famosa mitocondria, si esta glucosa, que por si acaso ingresa dentro de la célula, ¿por qué tipo de transporte ingresa la glucosa dentro de la célula? Difusión facilitada. Ya, ¿cómo se llama el facilitador? Sodio. ¿Y cómo se llama el facilitador en eucariotas? En Ah, procariotas. eucariotas de sodio y en procariotas es el hidrógeno. Bacán. La glucosa ingresa dentro, ¿no es cierto? Ingresa dentro. Si esta glucosa que está acá adentro tiene oxígeno, ¿qué respiración hago? Aerobia. Y si no hay oxígeno, Anaerobia. ya. ¿Entendiste? Depende mucho de la presencia de oxígeno, ¿no es cierto? Acá, ¿qué más dice? Dice que también, obtención de la energía por heterótrofos. Mediante reacciones de óxido-reducción, las células heterótrofas degradan moléculas orgánicas obteniendo energía a partir de ellas para formar ATP. Ya sabemos eso, ¿no? La molécula combustible usada con mayor frecuencia y su degradación es la glucosa, ¿no? Por un proceso llamado glucólisis. Pregunta, ¿la glucólisis es anaerobia o es aerobia? Solo la glucólisis. Anaerobia. Exacto, muy bien. Entonces vamos a empezar con el metabolismo aeróbico de la glucosa, ¿no? Dice, mira, metabolismo aeróbico de la glucosa. Tiene que haber oxígeno, ¿no? La glucólisis, dice, ¿no? Tiene lugar en el citosol, consiste en una serie de 10 reacciones. Esto es importante. Todas estas reacciones son 10. Habrá que contar, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta una. Acá, ¿no? 10. ¿Listo? Cada una catalizada por una enzima determinada que permite transformar una molécula de glucosa en dos compuestos de 3 carbonos llamado ácido pirúvico o piruvato. En la primera parte se necesita energía que es suministrada por dos moléculas de ATP, ¿no? Que servirán para fosforilar la glucosa fructosa. Allá. Fosforilar. O sea, yo estoy agarrando, ¿no es cierto?, la glucosa y la estoy convirtiendo, la voy a convertir primero por una isomerasa fructosa, pero también va a obtener este fósforo, ¿no? Fósforo inorgánico. Está fosforilándose, ¿no? Al final de esta fase se obtiene en la práctica dos moléculas de PGA, fosfogliceraldehído, ¿cierto? Ya que estas dos moléculas, ya que la molécula de la dihidroxiacetona, fosfato, se transforma en pegal, ¿no? Ya sabes que esta dihidroxiacetona no quiere ser dihidroxiacetona, se convierte en pegal. En la segunda fase, que afecta a las dos moléculas de pegal, se forman 4 moléculas de ATP, ¿no? Y 2 moléculas de NAD-fosfato, perdón, de NAD reducido, se produce una ganancia neta de 2 moléculas de ATP. Al final del proceso, la molécula de glucosa queda transformándose en dos ácidos pirúvicos. Es en estas moléculas donde se encuentra en estos momentos la mayor parte de la energía obtenida por la glucosa. ¿Cómo se llaman las moléculas que tienen mayor cantidad de energía contenida, ¿no es cierto?, de la glucosa, terminando en el proceso de glucólisis? Los ácidos pirúvicos. Exacto, exacto, ¿no?
Y te apuesto que si habría ATP, los babosos marcan ATP. Te apuesto. Porque acá me lo está diciendo. Mira, al final del proceso, la molécula de glucosa queda transformándose en 2 moléculas de ácido pirúvico. Es en estas moléculas donde se encuentra en estos momentos la mayor parte de energía contenida en la glucosa, ¿cierto? La glucólisis se produce en la mayoría de las células vivas, tanto en procariotas como en eucariotas. Sipi, sipi, sipi. Acá. Mira, entonces, el metabolismo aeróbico de la glucosa es glucólisis, 1, y vendría 2, la respiración celular. Pregunta, ¿esta glucólisis podría ser metabolismo aeróbico de la glucosa si no hay respiración celular? No, porque es anaerobio. Exacto, ¿cierto? Entonces, si está la respiración celular relacionada con la glucólisis, aerobio. Es el proceso mediante el cual las células aeróbicas obtienen energía, dice, ¿no? La respiración celular consiste en una serie de reacciones que se realizan tanto en la matriz como en las crestas mitocondriales, en las cuales el ácido pirúvico producido por la glucólisis se degrada a CO2 y agua, y grandes cantidades de ¿qué? De ATP. Eso es lo que se produce, ¿no? Asimismo, se necesita el oxígeno como aceptor final de electrones para formar agua, ¿no? La respiración celular tiene básicamente, ¿no es cierto? Tres procesos. Acá está. El primer proceso se llama formación de la acetilcoenzima A, en el que el ácido pirúvico ingresa a la matriz mitocondrial y por acción de la coenzima A se transforma en acetilcoenzima A. Además desprende una molécula de CO2 y libera 2 hidrogeniones captados por el NAD oxidado para convertirse en NAD reducido. 2. El ciclo de Krebs o ciclo del ácido tricarboxílico o ciclo del ácido cítrico, ¿no? Llamado también por su ciclo de los ácidos tricarboxílicos, es un ciclo cerrado, es importante, ¿no? Ciclo cerrado, este nombrecito, ¿no? Ciclo cerrado, durante el cual por reacciones de óxido-reducción, catalizada por enzimas específicas, se liberan 8 átomos de hidrogeniones. Esto es pregunta de examen, ¿no? Que son aceptados por las coenzimas y transportados a la cadena transportadora, cadena respiratoria, ¿no? Entonces, mira, casito hay algo muy importante. Me pueden preguntar, ¿no? Por reacciones de óxido-reducción catalizadas por las enzimas específicas del ciclo de Krebs, ¿no es cierto? ¿Cuántos átomos de hidrogenio se liberan? 8. 8. Estamos hablando solamente, me supongo, de ¿no es cierto? De solamente un ciclo de Krebs, ¿no? Ahorita lo vamos a hacer con un balanceo. Al toque nos vamos a dar cuenta de eso, ¿ya? Muy bien. Listo, ¿no? El producto más importante de la degradación de los carburantes metabólicos es la acetilcoenzima A, o ácido acético activado por la coenzima A, que continúa su proceso de oxidación hasta convertirse en CO2 y agua, mediante un conjunto de reacciones que constituyen o que están parte del ciclo de Krebs, ¿no? Punto central donde confluyen todas las rutas metabólicas, ¿cierto? De la respiración aerobia. En este ciclo se realiza en la matriz mitocondrial. Escucha, Mayra, si yo te pregunto, escucha lo que te digo. En la respiración celular, ¿cuál sería el proceso que más reacciones tiene? A, glucólisis o B, ciclo de Krebs. Un ciclo de Krebs. Exacto. Si te digo respiración celular, es ciclo de Krebs. Pero si te digo en todo el metabolismo aeróbico de la glucosa, ¿sí? ¿Cuál sería el proceso que tiene más reacciones enzimáticas? La glucólisis. Exacto. Es diferente la pregunta, ¿no? No puedo generalizar, no podemos generalizar, ¿ya? Dice, en este ciclo se consigue la oxidación total de los 2 átomos de carbono del resto acetilo, ¿no? Que se eliminan en forma de CO2. Los electrones de alta energía obtenidos en las sucesiones oxidativas se utilizan para formar NAD reducido y FAT reducido que luego entrarán a la cadena respiratoria, ¿no es cierto? En el siguiente dibujo se puede ver el esquema que va a resumir todo el ciclo, ¿no es cierto? Va acá. Mira, ahorita vamos a ver otras diapositivas que vamos a tener detalle de esto. Mira, acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs, ¿no? Se liberan 3 NAD y un FAD, ¿cierto?
Luego también reproducimos una molécula de ATP, pues está en forma de GTP. Y mira, se producen también 2 CO2. Pero aparte de eso también se produce agua. ¿Ya? Agua también se produce en el ciclo de Krebs. Hasta ahí vamos ahí. ¿Dónde están estas diapositivas? ¿Dónde están? Espérame, Mayra. Creo que no está acá. Está Mayra, quería dormir. Me preocupan más ustedes, pe. Y ya. ¿Ves, Mayra? No, profe, aún no aparece. Ahora, ahora sí. Y ahora sí. Ya, la respiración celular. Es un proceso por el cual la energía química de las moléculas de alimento es liberada y parcialmente capturada en forma de ATP. ¿Sí? Los carbohidratos, grasas y proteínas pueden ser usados como fuente de energía en la respiración celular. Perfecto. La glucosa es el ejemplo más común para examinar las reacciones y caminos involucrados. Vías metabólicas. Anaeróbicas no consumen oxígeno libre. Aeróbicas consumen oxígeno. Ya sabemos por qué, ¿no es cierto? La respiración celular se puede dividir en 3 procesos metabólicos. Glucólisis, ciclo 3, fosforilación oxidativa. Pero, escúchame, esto es lo que dice en algún autor. Esto es lo que he sacado de un autor. Yo utilizo, por ejemplo, bioquímica de Leninger. Habla mucho de esto. Pero el CEPRO no está usando esto. ¿Qué me está diciendo el CEPRO? Metabolismo anaeróbico o aeróbico de la glucosa. Si es aeróbico, ¿no es cierto? Se va a dividir en glucólisis, ¿no es cierto? Y luego, todos estos eran conocidos como respiración celular, porque acá incluso falta la acetilación, ¿no es cierto? Acetilación, ciclo Krebs y fosforilación oxidativa o cadena transportadora de electrones. ¿Listo? Acá. Listo. Algunas moléculas que participan en el metabolismo energético. El NAD, nicotina, adenosina dinucleótido, ¿no? Que es un transportador de electrones, de hidrogenios, perdón. El FAT, perdón, el FAT, flavina, adenosina dinucleótido y la coenzima A, ¿no? Listo. La respiración celular, ya sabes, ¿no? ¿Qué cosa tiene que haber? Oxígeno, respiración celular, ¿cierto? ¿Listo? Ubicación de los procesos. Glucólisis en el citoplasma, citosol, ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial, cadena transportadora de electrones en la membrana interna de la mitocondria, ¿no? Acá está. Incluso está por fases. Fase 1, glucólisis en citoplasma. Fase 2, perdón, ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial. Y fase 3 en la cadena transportadora de electrones, ¿cierto? Listo. Muy bien. Y acá tenemos, ¿no es cierto? La glucólisis. Ocurre en el citoplasma en ausencia de oxígeno. Por lo tanto, la glucólisis es anaeróbica. La glucosa de 6 carbonos se rompe en 2 moléculas de 3 átomos de carbono llamados piruvatos o ácido pirúvico, ¿cierto? Que son las moléculas que contienen la cantidad de energía de la glucosa, ¿ya? Ganancia neta, 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NAD-fosfato reducido. Es muy importante entender esto. Esto. Acá está la glucólisis, ¿no? 10 reacciones, 2 ATPs, 2 NAD, coenzimas, transportan electrones, hidrogeniones, y 2 piruvatos y 2 aguas. ¿Se producen aguas? Claro que sí. ¿Dónde se producen agua? Acá está una molécula de agua, mira, ¿viste? Ahí está una molécula de agua. Pero solo hay una. No, pues la dihidroxiacetona, ¿no es cierto? También se convierte en pegal para luego producir agua nuevamente, ¿no? Se producen 2 aguas. ¿Bacán? Listo. Y este es todo el proceso de la glucólisis, mira, incluyendo las enzimas, ¿no? Las exoquinasas. Las exoquinasas generalmente colocan, pues, son las que fosforilan, ponen fósforo. Las fructoquinasas ya también van a ser como un tipo de isomerasas, son isomerasas, cambian de posición los grupos funcionales para que la glucosa se convierta en fructosa. Las fructoisomerasas también hacen eso, pero van a cambiar también la posición del fosfato. Y las aldolasas son las que rompen, ¿no? Las que rompen la fructosa para convertir básicamente el gliceraldehído y la dihidroxiacetona fosfato, ¿ya? Luego tenemos otra isomerasa que va a transformar la dihidroxiacetona en pegal. Y bueno, ahí vienen la serie de reacciones muy, muy importantes para producir los NAD reducidos, como el glicerfosfo deshidrogenasa, o sea, está sacando hidrógeno. Otro fosfoglicerato quinasa, que también va a sacar en este caso fósforo también. Una fosfoglicerato mutasa, ¿no es cierto?, para transformar la posición básicamente del fósforo. Y otra enolasa que va a hacer básicamente que se convierta en fosfoenol piruvato. Y las enolasas generalmente están inducidas al producir agua porque son
moléculas que van a deshidratar. Y por último se produce el piruvato, ¿no? Con una piruvato quinasa. No entran las enzimas, así que si has aprendido enzimas, triste tu vida, no va a entrar esto, ¿no? Solo es para que tengas un panorama general de esto, ¿no? Muy bien, entonces esto es lo que hemos aprendido en glucólisis, ¿ya? Glucosa, 2 piruvatos. Energía, también producimos 2 ATPs, no te olvides, y 2 NAD, ¿no es cierto? 2 NAD reducidos. ¿Acá? Listo. Ahora, escucha. ¿Qué pasa si la célula no tiene oxígeno? ¿Qué se puede producir? Fermentación, ¿qué cosa? Alcohólica, ¿cierto? La fermentación alcohólica, especialmente en protozoarios y en protistas, ¿no es cierto? En levaduras, ¿listo? A falta de oxígeno, el ácido pirúvico se puede convertir en etanol o alcohol etílico o ácido láctico según el tipo de célula. El ácido pirúvico formado en la glucólisis se convierte anaeróbicamente en etanol en protozoarios protistas, ¿no es cierto? En el primer caso se libera dióxido de carbono y en el segundo caso se oxida el NAD-fosfato, ¿no es cierto?, reducido, y se reduce a acetalaldehído. Es muy importante. El ácido pirúvico de 3 átomos de carbono, 1, 2, 3, me va a perder un átomo de carbono porque se forma un CO2 y se convierte en acetalaldehído. Ahí es cuando el NAD reducido se oxida, ¿no es cierto? Y conviertes a etanol. Entonces la fermentación alcohólica me produce, o bueno, yo necesito en la fermentación alcohólica 2 piruvatos, 2 NAD reducidos y produzco una molécula de etanol, perdón, 2 moléculas de etanol, más 2 CO2, más 2 NAD oxidados. ¿Listo? Esto es en protozoarios y en protistas. ¿Ya? Acá, fermentación láctica. La fermentación láctica, ¿en dónde ocurre? ¿En células qué? Animales, Animal. ¿no es cierto? Células animales que obviamente también que obviamente no van a tener carencia de oxígeno, especialmente en el músculo, en las células musculares, ¿no? En esta reacción, el NAD reducido se oxida y el ácido pirúvico se reduce transformándose en ácido láctico. En este caso, no hay liberación de CO2. Es la diferencia entre la fermentación láctica y la fermentación alcohólica. En las células musculares, como resultado del ejercicio extenuante durante los cuales el aporte de oxígeno no alcanza a cubrir las necesidades de metabolismo celular, se produce lo siguiente. El ácido pirúvico, a falta, ¿no es cierto?, de oxígeno, viene el NAD reducido, se convierte oxidado y se convierte en ácido láctico. Y esta fermentación láctica, 2 ácidos pirúvicos, 2 NAD, se produce 2 ácidos lácticos y 2 NAD oxidados. Simple. Proceso de fermentación láctica y alcohólica es que es diferente, ¿no? Músculo y levadura es diferente, ¿no? Listo. El ciclo de Krebs, reacciones aeróbicas, ¿no? Hemos dicho que es parte del proceso llamado respiración celular. El piruvato es transformado primero dentro de la mitocondria, pero de dióxido de carbono para formar el acetilcoenzima A y una molécula que es una molécula de 2 carbonos, ¿no? Cuando el acetilcoenzima A es oxidada a dióxido de carbono, en el ciclo de Krebs, la energía química es liberada y capturada por el NAD reducido, por el FAT reducido y el ATP. Es lo que se produce básicamente en el ciclo de Krebs, ¿no? Y esto es justamente lo que te explicaba, ¿ya? Mira, un ciclo de Krebs está produciendo 3, ¿cierto? NAD, un FAT, un ATP y bueno, una coenzima, ¿no? También va a producir CO2 y también vamos a ver que se van a producir agüitas. Muy bien. Entonces, preparación del ácido pirúvico, que sería básicamente la acetilación. Mira, el ácido pirúvico, por acción de qué? De las enzimas, primero libera CO2, viene un NAD, oxidado, se convierte a reducido, porque te transporta electrones, ¿no es cierto? Y hidrogenados para la cadena transportadora de electrones, y viene la coenzima A, y se convierte básicamente, ¿no es cierto? Viene el radical CoA para que se convierta en la coenzima A, en la acetilcoenzima, ¿no es cierto? Muy bien, dice que el ácido pirúvico sale del citoplasma y atraviesa las membranas externas e internas de las mitocondrias. Antes de ingresar al ciclo de Krebs, el ácido pirúvico de 3 átomos de carbono se oxida. ¿Qué está diciéndome que cuando se oxida? ¿Pierde qué cosa? Pierde electrones. Ajá. Pierde, se oxida. Cada carbono, descarboxilación oxidativa, ¿te entiendes, no? Y se queda un grupo acetilcoenzima de 2 carbonos. En esta reacción ensergónica, el hidrógeno del carboxilo se reduce a una molécula de NAD, ¿no es cierto?
reducido a, de un NAD, perdón, oxidado a un reducido. ¿Listo? Y si nos damos cuenta, es justamente esta, ¿no? Esta que está acá. Este de acá se va, ¿no? Chao. Listo. Hidrogenio acá. Y justo, mira. Vamos a ponerlo de rojo para que te des cuenta. Este hidrogenio se va al NAD oxidado para convertirse en reducido. Y mira qué me queda. CO2. Y chao. Se va. ¿Listo? Muy bien. Listo. Este es pues el ciclo de Krebs. Es todo lo que se produce, ¿no? Está el acetilcoenzima A, se junta con el, con el ácido cítrico, ¿no es cierto? Luego también llamado citrato, se convierte en isocitrato, en alfa-acetoglutarato, succinil-CoA, succinato, fumarato, malato y oxalacetato. Lo que te tienes que dar es que este es un ciclo de Krebs. ¿Qué voy a marcar? Con diferentes colores. Primerito, el primer NAD que se produce, el segundo NAD que se produce y el tercer NAD que se produce. ¿Listo? ¿Qué más? Luego voy a producir el CO2, el primer CO2 que se produce, el segundo CO2 que se produce y creo que es eso. Luego vamos a buscar al ATP que se produce. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ATP, ATP. Acá está, ¿no? Un GTP que es igual a un ATP y nada más. Y luego vamos a buscar con otro colorcito al FAT que se produce. Acá está el FAT, ¿no? Acá está este FAT, perdón. Ese es el oxidado. Ya está. Eso es lo que se produce en un ciclo de Krebs. Pero tú sabes que son 2 ciclos de Krebs, ¿no? Entonces, mira, que el rendimiento es por cada grupo acetilo. Claro, es por cada grupo acetilo que ingresa al ciclo de Krebs. 2 moléculas de CO2, acá están, los de rojito. Una molécula de ATP, acá está el de verdecito. 3 moléculas de NAD, acá está. 1, 2, 3. Una molécula de FAT, acá está. Ambas moléculas son transportadores de electrones. ¿Quiénes son las moléculas transportadoras de electrones? El NAD reducido y el FAT reducido. Muy bien. Y que transfieren energía al ATP por la vía de cadena de transporte de electrones. Listo, listo. Eso es todo lo que tienes que aprender el ciclo de Krebs. ¿Listo? Muy importante esto, Mayra. Tienes que, el grupo acetilo, me están hablando de esto, mira, muy importante. ¿Ya? Por cada grupo acetilo. Y bueno, esta es una animación de cómo todo es el proceso del ciclo de Krebs. Cuando ya estés en la universidad, te lo memorizas todo porque tienes que aprender, pero para usar ahorita y para postular, no. Ahora recién vamos a entrar al proceso de fosforilación oxidativa, ¿cierto? Ay, ay, ay. Fosforilación oxidativa por la cadena transportadora de electrones. Ocurre en la membrana interna de la mitocondria, muy importante, ¿no? Permite la liberación de una gran cantidad de energía química almacenada en el NAD oxidado que había sido reducido a NAD reducido y a FAT reducido, ¿no es cierto? Bueno, el FAT oxidado a reducido, ¿no? La energía liberada es capturada en forma de ATP. Recuerda, 3 ATPs por cada NAD y 2 ATPs por cada FAT, ¿no? Entonces, la cadena transportadora de electrones se produce y oxida para ser cediendo electrones, siendo el oxígeno el último aceptor de electrones. Entonces, si se pierde y si se gana, si se pierde y si se gana, si se pierde y si se gana, esto es un proceso llamado de óxido-reducción, ¿no es cierto? Eso es básicamente. Mecanismo de la producción de ATP. La fosforilación es la adición de un grupo fosfato al ADP y eso lo hace básicamente una bomba llamada ATP sintetasa. Y acá ocurre algo muy importante. Se habla de la teoría de la quimioósmosis. Mayra, una vez entrado de esta pregunta, han preguntado qué es quimioósmosis. ¿Sí? Han preguntado qué es quimioósmosis. Y nadie sabía que era quimioósmosis. ¿Qué es la quimioósmosis? ¿Tú sabes qué es la quimioósmosis? No, profe, primera vez que escucho. Ya entra una vez en un examen. Está en un ordinario entra esta pregunta. A ver, ¿te recuerdas antes que te estaba explicando que en el tilacoide, producto del transporte de electrones, ingresaban hidrogeniones dentro del lumen del tilacoide? ¿Te recuerdas, no es cierto? ¿Te acuerdas? Sí, Ya. Entonces la concentración de hidrogeniones aumentaba, ¿verdad? Esa alta concentración hacía que la bomba ATP sintetasa utilice esa energía y pues produzca ATP. ¿Y cómo se produce ATP? Hace que el ADP se conjunte más un fósforo inorgánico y se convierte en ATP. Lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Ya, eso es quimiósmosis. ¿Ya?
Se da en las membranas por medio de la actividad del ATP sintetasa. Mira, uso de la energía almacenada en la gradiente de concentración de iones o de hidrogeniones, ¿no? Entonces, obvio, se llena de hidrogeniones. Ahora, en este caso, ¿cómo es esta vaina de acá? Pregunta, ¿cómo se llama esta zona de acá? Es la mitocondria, dice, ¿no? Estamos acá en esta zona. ¿Cómo se llama esta zonita? Esta. El espacio intermembranoso. Espacio intermembranoso. ¿Qué cosa tiene bastante el espacio intermembranoso? ¿Qué está teniendo? Hidrogenios. Ah, ya, entonces acá se está incrementando la concentración de hidrogeniones, ¿sí o no? Sí, Y esta concentración genera bastante energía que es usada por la bomba ATP sintetasa para que el ADP se convierta en ATP. ¿Cómo se llamaba esta teoría? la quimiosmosis. Exacto. Ahora mira, los hidrogeniones ingresan y lo mismo que hemos hecho en fotosíntesis, mira, el paso de electrones hace que los complejos se carguen de energía negativa y pues se bombee hidrogeniones dentro de la cadena transportable de electrones. Nada más es eso, quismio. ¿Ya? Muy bien. Bueno, acá están los complejos. No es necesario que te aprendas los complejos, ¿ya? Esto no entra al examen, ¿no? No es necesario saber los complejos, ¿no? Pero sí es necesario saber que son proteínas, ¿no? Mira, el complejo 1, nada deshidrogenasa, está la proteína F-azufre, el complejo 2, succinato deshidrogenasa, complejo 3, citocromo B, citocromo C1, complejo 4, citocromo A y citocromo A sub 3. Eso nada más, ¿no? Y acá está la bomba ATP sintetasa. Acá está lo que decía de la quimiosmosis, alta concentración de hidrogeniones. ¿Dónde se encuentra la alta concentración de hidrogeniones? ¿Dónde se encontraba eso? ¿Dentro de la matriz o en el espacio intermembranal? El espacio intermembranal. Exacto. Acá la cadena transportadora de electrones, ya sabes, ¿no? Es lo mismo que la fotosíntesis, capta energía negativa y empieza, ¿no es cierto?, el transporte de electrones. Acá está el oxígeno, que es el último aceptor de electrones, y con esto se produce agua, pues, ¿no? Con los hidrogenios que están ahí. Y es por eso que para el proceso. Mira, ¿qué es lo que sucede? Ah, acá tenemos el NAD, ¿no es cierto?, que está viniendo, este NADcito, ¿no es cierto? Está viniendo. Vamos a ver que este es el complejo 1, por eso se llama NAD deshidrogenasa, está sacando hidrógenos y producto de eso, pues libera electrones. Esos serían los electrones, ¿no? Y acá estaría el hidrogenión que está siendo liberado. Se ingresa, los electrones ingresan y van transportando. Entonces, ¿qué pasa? Estos hidrogeniones, como acá hay bastante energía negativa por el paso de los electrones, los hidrogeniones son bombeados y salen. ¡Pum! Entonces, en el espacio intermembranal se llena de hidrogeniones, ¿no es cierto? Y vuelve a ingresar por la bomba ATP sintetasa para que el ADP se convierta en ATP. Pero ¿qué es lo que pasa, Maya? Si esto sería así todo el tiempo, todos seríamos pues hiperactivos, no nos cansaríamos. A cada rato estaríamos produciendo ATP. Para evitar justamente que las personas o que nosotros seamos hiperactivos y nos cansemos, Diosito ha creado el oxígeno. Entonces, ¿qué hace este oxígeno? Va a agarrar estos hidrogenios que se están produciéndose, ¿no es cierto? Que están ingresando, que están acá dentro, ¿no es cierto? Del matriz mitocondrial, los usa, los agarra y lo convierte en agua y así separa pues la producción de ATP. Y por eso tú y yo nos cansamos. ¿Entendiste? ¿Has entendido? Sí, Formación del ATP a partir de la cadena transportadora de electrones. Bueno, esto ya es básicamente repetitivo, ¿no? No creo que nos importe mucho. Pero esto sí. Acá tenemos un balance energético, que este cuadro es el mejor, ¿no? Un balance energético. Mira, la glucólisis produce 2 ATPs. En las mitocondrias, ¿no? En las mitocondrias. Porque estamos hablando de las crestas mitocondriales y la cadena transportadora de electrones. Recuerda que la glucólisis produce NAD, ¿no es cierto? Produce un NAD. Y tú sabes que acá NAD produce 3 ATPs, ¿no es cierto? Pero básicamente ese NAD es básicamente producido por cada pegal. Pero como hay 2 pegales, serían por 2, entonces serían 6 ATPs, ¿viste? ¿No es cierto? De la respiración celular, el ácido pirúvico, acetilcoenzima, tengo 3 NAD también, serían 9 ATPs. La cuestión es que no te tienes que aprender todo esto. Lo que sí tienes que aprender es esto, el balance energético total. Puede ser 36 o 38 ATPs. ¿De qué depende de que sea 36 a 38 ATPs? ¿De qué?
La lanzadera. Exacto, de las lanzaderas, ¿no es cierto? A veces colocan problemas. No sé, me invento, ¿no? Me invento un problema, cualquier problema. Te van a decir que te comes un pan y que ese pan tiene, no sé, va a tener 50 glucosas, ¿no es cierto? Entonces, si el pan tiene 50 glucosas, ¿no es cierto? Te van a preguntar, ¿cuánta cantidad de ATP puedes producir o puedes obtener tú de esas 50 glucosas que te has comido? Entonces, en la alternativa puedes encontrar por 36 o por 38. Es muy fácil. Solo tienes que multiplicar eso, ¿no? En el caso que sea 38, sería 1900, ¿no es cierto? ATPs. En el caso de que sean 36, pueden ser 1800 ATPs. Depende mucho de eso. Así saben preguntar también. ¿Listo? Y listo. Entonces, eso sería solamente la glucólisis. Pero hay que entrar a ver, ¿no es cierto? La cadena transportadora de electrones que ya estábamos viendo. Se llama también fosforilación oxidativa, ¿cierto? Dice, bueno, se lleva a cabo en las crestas mitocondriales, transporte de electrones, síntesis de ATP. Son procesos acoplados, ambos se producen simultáneamente. La cadena respiratoria es la que se encarga de llevar los electrones a través de un conjunto de moléculas y enzimas, situadas en forma ordenada en las crestas mitocondriales. Todos los complejos de los que te hablé, ¿no? Hacia el oxígeno, que es el aceptor final. Y el proceso final de la respiración celular perdón, la respiración es entonces cuando los electrones arrancados de las moléculas que se respiran y que se almacenan en el NAD reducido y en el FAT reducido irán a pasar a una serie de transportadores situados en las crestas mitocondriales formando tres grandes complejos enzimáticos. Acá me están hablando de tres grandes complejos enzimáticos, ¿no? Muy bien. La disposición de los transportadores permite que los electrones salten unos a otros, liberando una cierta cantidad de energía. Son reacciones redox, ya sabes, óxido-reducción, que sirven para formar un enlace de alta energía entre el ADP y el fosforino orgánico que da lugar al ATP. El último aceptor de electrones es el oxígeno molecular y otra consecuencia es la formación de agua. Metabolismo, ven, y eso es, mira, esto es la nadita, todo lo que te he explicado, ni siquiera creo que es tan detallado como, bueno, tan corto como lo que está acá, ¿no? Muy facilito está. Metabolismo aeróbico de la glucosa. ¿El metabolismo anaeróbico de la glucosa tiene glucólisis? Claro que sí. Fase común de células aeróbicas y anaeróbicas, que también termina, en el caso de las células anaeróbicas, en dos moléculas de ácido pirúvico, ¿no es cierto? Dos ATPs. Esto es pregunta de examen. En el metabolismo anaeróbico de la glucosa, ¿cuántos ATP se produce? Ay, Dos. acá me lo está diciendo. En el metabolismo aeróbico, De 36 a 38. exacto. Depende mucho de eso, ¿cierto? Muy bien. En ausencia de oxígeno ocurre la fermentación, que consiste en reacciones producidas principalmente por organismos como levaduras, ¿no? Cuya única fuente de energía es la glucólisis. Fermentación alcohólica, tú ya sabes, ¿no? Cómo es alcohólica, especialmente en protozoarios, especialmente, ¿no es cierto?, en levaduras, el ácido pirúvico se descarboxila. Si se descarboxila, me está diciendo que está perdiendo una molécula de un átomo de carbono, ¿no? Transformándose en acetalaldehído, y el segundo y último compuesto acepta electrones del NAD reducido y se transforma en etanol y principalmente se produce en las levaduras, ¿no? Y la fermentación láctica es producida por diferentes tipos de microorganismos, ¿no? El ácido pirúvico, compuesto final de la glucólisis, es el aceptor de electrones del NAD reducido, ¿no es cierto?, que se formó de la glucólisis transformándose en ácido láctico. Allá el mismo NAD que se produjo en la glucólisis se utiliza para formarse ácido láctico. En el hombre, cuando el tejido muscular recibe un aporte insuficiente de oxígeno, el ácido pirúvico se transforma en ácido láctico causando fatiga muscular. Y eso es todo. Bueno, Mayra, espero te haya ayudado. Sí, Ya te estaba dormiste, Mayra. dudando bastante de este tema.
Listo, Mayita. Voy a desgrabar